Robert Cletus Driscoll nació un 3 de marzo de 1937 en la localidad de Cedar Rapids, Iowa, Estados Unidos. Poco después de nacer, la familia se mudó a Los Ángeles en 1943, en donde el peluquero de la familia les consiguió una audición para una película de Hollywood. Bobby logró conseguir ese papel gracias a su precoz inteligencia y a su inocente apariencia. Su breve aparición abrió las puertas de Hollywood para el joven intérprete. Su talento lo llevó a convertirse en el primer actor en firmar un contrato de exclusividad con Disney. Ya para 1946 protagonizaría la polémica película de Disney Canción del Sur, criticada como racista incluso en el momento de su salida. La película ha sido oculta por la Walt Disney Company hasta la fecha. En los próximos años, Driscoll continuó su colaboración con Disney, al dar su voz para el personaje de Goofy Jr. en 2 cortometrajes. Pero Driscoll se haría famoso en 1953 por interpretar a un niño que nunca quería crecer. Peter Pan fue un éxito en las taquillas en su época, pero para Driscoll, entonces de 16 años, la película le marcaría otro hito, porque sería la última vez que sería una estrella. La pubertad no fue benigna con Driscoll, quien empezó a sufrir un severo caso de acné incluso cuando filmaba La Isla del Tesoro, a inicios de la década. Ya no era el niño adorable de antaño, sino un adolescente que parecía más el abusivo de las películas. Víctima de las burlas de sus compañeros y golpeado por el estancamiento de su carrera, Driscoll empezó a experimentar con las drogas. Para 1956 tiene su primera interacción negativa con la ley, relacionado a narcóticos, al ser arrestado en julio de ese año por posesión de marihuana. Aunque los cargos fueron retirados luego que la policía no lograra encontrar suficiente evidencia. Lo cierto es que el actor confesaría años después que desde los 17 años era un habitual consumidor de estupefacientes, en particular la heroína. Esta oleada de mala prensa afectó sus oportunidades laborales. En 1960 también marcaría su último rol como actor profesional, con una aparición en la serie de televisión Rawhide. Entre finales de la década de los 50 y principios de los 60 fue arrestado en varias ocasiones más por delitos como robo, asalto, falsificación y posesión de narcóticos. Su vida de fantasía se fue abajo cuando en mayo de 1961 el actor fue ordenado a pasar un tiempo en el Centro de Tratamiento para Adictos de la Prisión Estatal de Chino, en California, centro de reclusión en el que se quedó hasta 1962. Para 1965, una vez que su libertad condicional concluyó, viaja a Nueva York para intentar suerte en Broadway, sin mucho éxito. Es durante esta época que aparece en su última película, el film experimental de Piero Eliezer Dietz, vestido como una monja. Robert Driscoll, pidiendo ayuda, contactó con el periodista y escritor Truman Capote, a quien quiso contactar mediante su amigo Andy Harold, ofreciéndole hablar de su vida para un libro. Mi nombre es Robert Bobby Driscoll y fui una estrella infantil ganador del Oscar por 2 films. Adicto a las drogas, criminal, pintor, poeta, fotógrafo, convicto, místico y cercamente conectado con mucho de lo que la avant-garde ha hecho en los últimos 17 años. Sin embargo, por una razón inexplicable, Harold nunca envió esa carta. Para principios de 1968, sin dinero y arruinado, Robert Driscoll es encontrado en una vivienda abandonada en el vecindario de East Village de Manhattan por 2 niños que tuvieron el macabro descubrimiento de un cuerpo rodeado de panfletos religiosos y un par de botellas de cerveza. El hombre de 31 años era desconocido en la localidad y después de las pesquisas pertinentes el cuerpo fue enterrado en la fosa común de la isla Hart, lugar de descanso de cientos de miles de vagabundos y cuerpos no reconocidos desde finales del siglo XIX. Lo que no sabían los niños ni las autoridades es que la persona que enterraban en una tumba anónima era Bobby Driscoll, uno de los jóvenes motores que comenzó la época dorada de Hollywood y la primera gran estrella de Disney. Según los peritos, el motivo de su muerte fue un ataque al corazón causado por el endurecimiento de sus arterias, síntoma común en personas que abusaban de la heroína. Su destino no sería conocido por su familia hasta 1969, cuando su madre Isabel inició una campaña para reencontrarlo con su moribundo padre. Desafortunadamente no sería hasta la muerte de su progenitor que la policía de Nueva York le envió una carta a la mujer, donde le anunciaban que habían logrado identificar a su Robert, gracias a sus huellas dactilares.
Su memoria no deja de ser mancillada por su triste destino, y solo podemos recordar algunas de sus palabras más amargas sobre la industria Hollywood. Fui cargado en una bandeja de plata y luego tirado a la basura.